Vladimir Putin ha vuelto a inquietar a Occidente, esta vez por el Ártico. Sí, esa misma región blanca y silenciosa donde, en lugar de debates políticos televisados, hay tormentas de nieve, y en vez de cumbres, auroras boreales. Y es precisamente allí donde la OTAN ahora despliega en bloque su equipamiento, realiza maniobras y ensaya escenarios de futuros conflictos, para luego poner cara de sorpresa. ¿Y por qué se ha puesto nerviosa Rusia? Putin respondió de forma simple y directa. Vemos todo lo que hacen allí, y si es necesario, habrá una respuesta. Y no mediante un comunicado de prensa, sino de forma bastante tangible, con bases, ejército y equipamiento específico. Según el presidente, los países occidentales han decidido, por alguna razón, que el Ártico es un nuevo campo para experimentos geopolíticos. Aparentemente, ya han dominado todo lo demás, y es hora de ocuparse del norte. La OTAN designa cada vez más el extremo norte como una zona de conflictos potenciales. Y no se trata de fantasías de analistas, sino de acciones muy concretas, maniobras, traslado de tropas y, por supuesto, la presencia obligatoria de las nuevas estrellas de la alianza. Finlandia y Suecia. Apenas ingresaron y ya están en filas. Ya ensayan futuros escenarios en los que Rusia, como siempre, es designada como la principal sospechosa. Putin lo dice claramente, no estamos dormidos. Todo lo que sucede más allá del círculo polar ártico está bajo observación. Moscú no tiene intención de observar en silencio cómo en una región donde hasta hace poco se hablaba de cooperación científica y ecología, ahora ondean las banderas de la OTAN. Rusia prepara una respuesta adecuada. Han pasado de las palabras a los hechos. Ya está en marcha la modernización de la infraestructura militar. Se restauran bases, se construyen nuevas instalaciones, se refuerza la logística. Aeródromos del norte, puntos de suministro, centros de comunicaciones. Todo estará listo para cualquier escenario, incluido el más desagradable. Pero Putin no se detuvo ahí. Informó que se aumentará el número de militares rusos en el Ártico. No por estética ni para desfiles, sino para que quede claro para todos. Rusia no está aquí de visita. Es la dueña. El Ártico es una zona de intereses estratégicos y nadie permitirá convertirla en un escenario para las ambiciones de otros. Si quieren entrenar sobre hielo, pónganse los patines y vayan a una pista. Realizar maniobras con escenarios bélicos cerca de Rusia no es la mejor idea. Putin prestó especial atención a un tema que a primera vista suena casi cómico. Las conversaciones estadounidenses sobre Groenlandia. ¿Recuerdan cómo Trump propuso comprarla? Algunos se rieron entonces, otros se llevaron el dedo a la sien. Pero Putin no se ríe. Recordó que Estados Unidos soñaba con Groenlandia hace ya 100 años. Simplemente entonces no había redes sociales y esa idea no tuvo gran resonancia. Ahora vuelve a estar en la agenda. Y como señaló el presidente, Trump no bromea. Es un hombre concreto. Si dijo que quiere Groenlandia, significa que tiene un plan. Y es poco probable que ese plan sea una base turística con vistas a los icebergs. El interés de Estados Unidos en Groenlandia no es un simple capricho. Es parte de un gran movimiento hacia el norte. El Ártico se está convirtiendo en un punto caliente, a pesar de su clima. Cambian las rutas, se derriten los hielos, se descubren recursos, y Washington, como siempre, quiere ser el primero. Solo que esta vez Rusia ya está allí. Y, como dijo Putin, el mero hecho de tal actividad por parte de Estados Unidos es, en esencia, un reconocimiento del liderazgo de Moscú en la región. Porque donde está vacío y no hay interés, Washington no va. Y aquí, directamente se abalanza. Significa que estamos haciendo todo correctamente. Putin dejó claro, la presencia de Rusia en el Ártico no es temporal ni por si acaso. Ha venido para quedarse, de forma seria y a largo plazo. Y no solo como potencia militar. Aquí se realizan investigaciones científicas a gran escala, se desarrolla la infraestructura, se explotan los recursos, se construyen puertos y se crean rutas de transporte. La ruta marítima del norte no es solo una alternativa a Suez, es la arteria del futuro. Y a alguien no le gusta nada que Rusia controle tramos clave de esta arteria.
pero así ha sido históricamente. Y según Putin, romper este orden bajo el pretexto de la libertad de navegación no funcionará. El presidente también insinuó: cualquier amenaza que surja en el Ártico será neutralizada por Rusia. Sin dramatismos innecesarios, pero de forma clara y sin demoras. Los intentos de imponer una nueva arquitectura de seguridad a costa de contener a Rusia están, según él, condenados al fracaso. Hay demasiados intereses rusos en la región. Conocemos demasiado bien el clima, la navegación y la situación aquí. Y lo más importante, recordamos muy bien las lecciones del pasado. En este contexto, la declaración de Putin no sonó como una proclama, sino como una señal política. El Ártico no es un glaciar de nadie, ni un territorio para las fantasías geopolíticas de algunos, ni un polígono para juegos de estrategas. Es una región donde Rusia ya está presente, con equipamiento, con un plan, con recursos y, lo más importante, con la voluntad de defender sus intereses. El clima frío, como ha demostrado la historia, nunca ha impedido a Moscú actuar con firmeza. Y ahora, cuando al frío se suma la actividad externa, ya no hay tiempo para la paciencia. Y si alguien en Washington o Bruselas espera que Rusia se limite a las palabras, Putin ha dejado claro que es mejor que revisen urgentemente sus expectativas. Porque esta vez va en serio. A este respecto, escuchen lo que dice Putin. Es extremadamente interesante. Cita: Rusia es la mayor potencia ártica. Hemos abogado y abogamos hoy por una cooperación en pie de igualdad en la región, incluyendo la investigación científica, la protección de la biodiversidad, las cuestiones climáticas, la respuesta a emergencias y, por supuesto, el desarrollo económico e industrial del Ártico. Además, estamos dispuestos a colaborar no solo con los estados árticos, sino con todos aquellos que, como nosotros, comparten la responsabilidad por un futuro estable y sostenible del planeta, capaces de tomar decisiones equilibradas y calculadas para décadas venideras. Lamentablemente, la interacción internacional en las latitudes septentrionales no atraviesa sus mejores momentos. En años anteriores, muchos estados occidentales adoptaron un rumbo de confrontación. Rompieron los lazos económicos con Rusia, cesaron los contactos científico-educativos y culturales. Se ha reducido el diálogo sobre la conservación de los ecosistemas árticos. Es decir, políticos, figuras de partidos, los mismos verdes en algunos países occidentales, hablan a sus ciudadanos, a sus votantes, sobre la importancia de la agenda climática, de la protección de la naturaleza, pero en la realidad, en su política práctica, actúan de manera muy diferente. Recuerdo que para la cooperación en el ámbito ecológico, para la prevención de emergencias más allá del círculo polar y la respuesta conjunta a ellas, se creó el Consejo Ártico, pero hoy este mecanismo también se ha degradado. Y Rusia no se negó a comunicarse en este formato. Fue elección de nuestros socios occidentales, de los estados occidentales. Como se suele decir en estos casos, si no quieren, no hace falta. Nosotros mismos trabajaremos con quienes sí lo deseen. Al mismo tiempo, es evidente que el papel y la importancia del Ártico, tanto para Rusia como para el mundo entero, están creciendo. Pero también se intensifica, lamentablemente, la competencia geopolítica, la lucha por posiciones en esta región. Basta decir, y todos lo saben bien, sobre los planes de Estados Unidos de América acerca de la anexión de Groenlandia. Pero saben, esto solo puede sorprender a alguien a primera vista. Y es un profundo error pensar que se trata de conversaciones extravagantes de la nueva administración estadounidense. Nada de eso. De hecho, tales planes de Estados Unidos de América surgieron ya en los años 60 del siglo XIX. Ya entonces la administración estadounidense consideraba la posibilidad de anexionar Groenlandia e Islandia, pero esa idea no obtuvo entonces el apoyo del Congreso. Por cierto, recuerdo que hacia 1868 los periódicos estadounidenses ridiculizaban la compra de Alaska. La llamaban locura, caja de hielo y jardín de osos polares de Andrew Johnson, el entonces presidente de Estados Unidos. Por eso, la propuesta sobre Groenlandia fracasó. Pero hoy esa adquisición, me refiero a la adquisición de Alaska, seguramente se valora en los propios Estados Unidos de manera muy diferente, al igual que la actividad del presidente Andrew Johnson.
Por lo tanto, no hay nada sorprendente en lo que sucede hoy, más aún cuando esta historia no solo comenzó entonces, sino que continuó. En 1910, por ejemplo, se preparó un acuerdo trilateral de intercambio de territorios entre EEUU, Alemania y Dinamarca. Como resultado, Groenlandia pasaría a Estados Unidos, pero el acuerdo fracasó entonces. Durante la Segunda Guerra Mundial, EEUU estableció bases militares en Groenlandia para protegerla de la captura por los nazis, y después del fin de la guerra, Estados Unidos propuso a Dinamarca comprar la isla, hace muy poco tiempo en términos de historia mundial. En resumen, se trata de planes serios por parte estadounidense respecto a Groenlandia. Estos planes tienen raíces históricas antiguas, como acabo de mostrar, y es evidente que EEUU seguirá promoviendo sistemáticamente sus intereses geoestratégicos, político-militares y económicos en el Ártico. En cuanto a Groenlandia, es un asunto que concierne a dos estados concretos y no tiene ninguna relación con nosotros. Pero, por supuesto, nos preocupa el hecho de que los países de la OTAN en general designen cada vez más el extremo norte como cabeza de puente para posibles conflictos, ensayen el uso de tropas en estas condiciones, incluso con las fuerzas de sus nuevos miembros, Finlandia y Suecia, con los que, por cierto, hasta hace poco no teníamos ningún problema. Ellos mismos, con sus propias manos, crean problemas sin motivo. ¿Para qué? Es completamente incomprensible. No obstante, partiremos de la realidad existente y reaccionaremos a todo esto. Subrayo: Rusia nunca ha amenazado a nadie en el Ártico. Pero seguimos atentamente el desarrollo de la situación, construimos una línea de respuesta adecuada, aumentando las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas y modernizando las instalaciones de infraestructura militar. No permitiremos ataques a la soberanía de nuestro país. Protegeremos de forma fiable nuestros intereses nacionales. Apoyando la paz y la estabilidad en la región polar, aseguraremos el desarrollo socioeconómico a largo plazo de la región, la mejora de la calidad de vida de las personas y la preservación del entorno natural único. Y cuanto más sólidas sean nuestras posiciones, cuanto más significativos sean los resultados alcanzados, más oportunidades tendremos para lanzar proyectos internacionales globales en el Ártico con la participación de países amigos, estados amigos nuestros, y posiblemente también estados occidentales, si es que muestran interés en el trabajo conjunto. Estoy seguro de que el tiempo para tales proyectos también llegará inevitablemente. Fin de la cita. Mientras tanto, no habrá vida tranquila. Ni en un año, ni en 3 décadas. Se puede soñar todo lo que se quiera con un mundo pacífico donde la gente cría hijos, planta tulipanes y compra un puff para leer cómodamente. Pero la realidad es que hemos entrado en una nueva era, turbulenta, que exige una reacción constante. Y curiosamente, fue precisamente Vladimir Putin quien advirtió sobre esto antes que otros. Mientras algunos ondeaban lemas sobre el fin de la historia, él afirmaba con calma glacial: la era del caos apenas comienza, porque los viejos mecanismos están rotos y nadie ha inventado aún los nuevos. ¿Y para qué? Cuando simplemente se puede intentar controlar tanto como sea posible. Recursos, territorios, mentes. Tomemos por ejemplo a Donald Trump. Parece vivir desde hace tiempo en una realidad paralela donde los mapas del mundo se pueden redibujar por inspiración. Y ahora, hacia el final de su segundo intento en política, ha vuelto a sacar del estante un viejo fetiche geopolítico: Groenlandia. ¿Por qué no?, pensó. Es un país grande, vacío, con yacimientos de metales de tierras raras y hielo que se derrite cada año, abriendo nuevas perspectivas. En 2019 ya ofreció a Dinamarca una buena suma por Groenlandia, entonces se rieron de él. Pero hoy, cuando el Ártico se ha convertido en un escenario de lucha, esa idea ha vuelto a sonar. Porque EEUU, a pesar de su imagen de superpotencia mundial, depende enormemente de la importación de elementos de tierras raras, suministrados en un 90% desde China. Y Trump lo entiende perfectamente. No solo quiere proteger el Ártico de Rusia, quiere poseer sus recursos. ¿Y Canadá? Bueno, es casi el 51º estado. Su primer ministro cumple todos los requisitos para ser presentador de programas matutinos.
¿Para qué necesita toda esa independencia? Canadá tiene el segundo sector ártico más grande después de Rusia, lo que significa que no solo interesan los bosques y el sirope de arce, sino también las plataformas petrolíferas y gasísticas, las rutas de hidrocarburos y los puntos logísticos. En resumen, si la idea de crecer a costa de Canadá suena algo épica, en realidad se deriva de un hambre puramente pragmática. Hambre por el control de lo que se convertirá en la nueva moneda del siglo XXI. Los recursos de las regiones frías. Mientras Trump sueña con dibujar nuevas fronteras en el globo terráqueo, Europa tampoco se aburre. En medio de noticias diarias sobre recesión, quiebras y protestas, discute con cierto entusiasmo. El rearme. Aparentemente, han decidido que si no puedes controlar la inflación, al menos cómprate un cañón nuevo. Ursula von der Leyen informó enérgicamente. Se creará un fondo de 150.000 millones de euros para apoyar la capacidad de defensa del continente. El dinero se destinará a la compra de armamento, entrenamiento, investigación. Es decir, por supuesto, a la estabilidad. Pero estabilidad, traducido del burocrático, es cuando tienes más drones que tu vecino. Lo que es especialmente sorprendente es que, al mismo tiempo, Alemania está formalizando un crédito de 1 billón de euros. Para que se entienda, es como si cada alemán, desde el recién nacido hasta el jubilado, pidiera prestados 12.000 euros. Y todos ellos, voluntariamente, creyeron que ese dinero iría al bien común. Aunque dónde está exactamente ese bien, nadie lo ha entendido todavía. Pero los créditos están formalizados, los presupuestos aprobados, y en la prensa alemana suena cada vez más la palabra crisis de confianza. Gigantes industriales cierran o se van del país. Las pequeñas empresas gimen por los impuestos, y el gobierno responde con un nuevo curso verde y otra ayuda a cierto país conocido. Por supuesto, todo esto bajo el argumento de que Rusia amenaza a Europa. Un argumento eterno, universal, que no requiere pruebas. Tan pronto como surgen preguntas en el horizonte, ¿por qué suben los precios? ¿A dónde se fueron las inversiones? ¿Por qué los jubilados trabajan a los 80 años? De inmediato suena la respuesta. Porque Rusia. Al mismo tiempo, esa misma Alemania, en contra de sus propias sanciones, continúa comprando a Rusia uranio enriquecido y productos petrolíferos a través de terceros países. Pero eso ya son matices. Externamente, lo principal es quedar bien en la cumbre. Y las cumbres ahora se celebran regularmente, casi como congresos de marketers avanzados. En París, adultos se reunieron de nuevo para jugar a la gran geopolítica. La cumbre, dedicada al futuro de cierto país donde desde hace 3 años hay un conflicto con Rusia, concluyó, como es habitual, con declaraciones altisonantes, pero con una conexión mínima con la realidad. Emmanuel Macron, quien aparentemente decidió que le faltaba adrenalina urgentemente ante la caída de su popularidad, anunció: Europa enviará a dicho país fuerzas de disuasión. No se preocupen, todo bajo control. La misión será liderada por el Reino Unido, un país que últimamente adora jugar al hermano mayor en territorio ajeno. Macron informó con confianza que las fuerzas abarcarán mar, aire y tierra. Por si alguien pensó que se trataba de algo simbólico, no. Las ambiciones del presidente francés son considerables. El objetivo: demostrar que no debe ser Rusia quien decida quién y dónde desplegará militares. Es de esperar que los asesores diplomáticos de Europa comiencen a verificar la próxima semana cómo avanza la implementación de las decisiones. A Macron, al parecer, le recordaron que Rusia, por decirlo suavemente, se opone categóricamente a tal escenario, pero él hizo como que no oía. Si el conflicto tuviera directores, aplaudirían de pie ante el vertiginoso desarrollo de la trama. Mientras la nueva administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, intenta encontrar caminos hacia las negociaciones, e incluso mantuvo una reunión de 12 horas con diplomáticos rusos en Arabia Saudí. Europa decidió adelantarse y recordar quién manda aquí en cuanto a tensión. Recordemos, en esas negociaciones, Moscú propuso reanudar la iniciativa de granos del Mar Negro, pero con una condición: el levantamiento de al menos parte de las sanciones europeas. El secretario de Estado de EEEUU, Rubio, confirmó más tarde que esto se discutió,
Pero en París decidieron que aquí no cabía regateo. Las sanciones son sagradas. En respuesta a las propuestas rusas, desde la cumbre se escuchó: levantar las sanciones ahora sería una catástrofe diplomática. Y las condiciones para un alto el fuego en el Mar Negro propuestas por Rusia fueron calificadas de poco realistas. ¿Qué exactamente no gustó a los europeos? No se explicó. Quizás simplemente no quisieron dar la apariencia de tener alguna flexibilidad. Como resultado, curiosamente, la única voz de la razón en toda esta historia sigue siendo Trump, quien insiste: sentémonos a la mesa de negociaciones. Pero Europa parece decidida a demostrar que no puede vivir sin confrontación. En el contexto de lo que sucede en París, Rusia recordó que ningunos pacificadores, fuerzas de disuasión u otros fantasmas político-militares deben estar en el territorio del país en cuestión. Pero ¿quién escucha ahora a Rusia cuando está de moda la ignorancia colectiva? Si antes los líderes occidentales al menos simulaban intentar un diálogo, ahora han decidido que es mejor simplemente actuar como si Moscú no fuera un sujeto, sino un molesto telón de fondo. Sin embargo, incluso en la propia Europa no todo es tan unánime. Alemania, por ejemplo, tradicionalmente guarda silencio. El canciller Scholz se limitó a un par de frases neutrales sobre el apoyo a la seguridad, pero no respaldó fervientemente la iniciativa de enviar un contingente. En Italia tampoco hay entusiasmo. Roma prefirió observar, pero Polonia, Lituania, el Reino Unido y, por supuesto, Francia, van a toda máquina. Londres asume con gusto el papel de coordinador, aparentemente para recordar que, a pesar del Brexit, todavía cuentan en el círculo geopolítico. Nadie ha explicado aún qué harán concretamente estas fuerzas de disuasión. ¿Dónde estarán ubicadas? ¿Con quién interactuarán? ¿Tendrán mandato para usar la fuerza? Por ahora, todo suena como un teaser mal planificado de una serie bélica. Pero una cosa es obvia: cuantas más conversaciones haya sobre estas fuerzas, menos posibilidades de éxito tendrá la iniciativa de paz de Trump. En este contexto, Macron parece el capitán de un barco que se dirige a la tormenta bajo los aplausos de la tripulación de cubierta, pero sin mapa ni comprensión de lo que hay por delante. Su credo político ahora suena algo así: que haya caos, pero bajo bandera europea. Europa, en lugar de convertirse en un puente entre EEUU y Rusia, se transforma de nuevo en una arena donde cada líder tira de la manta para sí mismo, organizando espectáculos diplomáticos. Y no pasaría nada si de ello no dependieran vidas reales. Pero, a juzgar por la cumbre de París, parte de las élites europeas ha decidido que se puede echar un poco más de leña al fuego, a ver si el resultado es más brillante. Y Trump, con su pragmatismo, vuelve a quedarse solo, intentando salvar lo que otros destruyen con entusiasmo. Mientras tanto, los medios ya publican pronósticos sobre la expansión del conflicto. Y no en forma de pánico, sino como algo bastante esperado. Recuerdan Transnistria, discuten escenarios hipotéticos, insinúan que allí pueden surgir provocaciones. ¿Quién provocará? No se especifica, pero se crea una atmósfera tal que incluso la sombra de un pájaro parece un planeador de un estado hostil. Y como siempre, en un ambiente caldeado es más fácil poner en marcha mecanismos de medidas necesarias. Mientras tanto, ha sido arrestada Evgenia Gutsul, la jefa de la autonomía de Gagauzia, sospechosa desde hace tiempo de simpatías hacia Rusia. Formalmente, por algunas infracciones, pero en esencia, como una señal. En Moldavia no debe haber ninguna política alternativa. ¿Coincidencia con la cumbre de París? Posiblemente. Y posiblemente, una insinuación de que nuevos participantes podrían unirse al conflicto, especialmente si se tiene en cuenta la creciente tensión en Transnistria. Y todo esto es solo el prólogo. Ni siquiera hemos entrado realmente en la era de la redistribución global. Por ahora, esto es solo un ensayo. Y en este ensayo, cada jugador intenta imponer sus propias reglas. Putin, independientemente de cómo se le considere, simplemente llama a las cosas por su nombre. No estará tranquilo. Porque es imposible construir un nuevo orden mundial si nadie está dispuesto a renunciar al viejo. Porque en el momento en que cada uno grita mi soberanía es más importante, el interés común se va volando a la estratosfera. Y porque los recursos no son ilimitados, pero cada vez hay más gente que los desea.
Y así vivimos en un mundo donde Groenlandia vuelve a estar de moda. Canadá está en el punto de mira de las fantasías. Alemania vive endeudada. Europa se prepara para un futuro impredecible y EU declara el Ártico zona de intereses especiales. Todos hablan de paz, con una expresión facial como la de un diplomático al borde de un ataque de nervios. Todos quieren estabilidad, pero invierten en la preparación para lo inesperado. Y nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a admitir que 30 años de paz han terminado, y que los próximos 30 serán muy diferentes.